Muy buenas tardes, me presento. Mi nombre es Alfredo Riverol. Soy ingeniero electrónico de profesión y un aficionado de hueso colorado por la astronomía. Sean bienvenidos todos a esta charla sobre la historia de la astronomía parte 1, en la que daremos un bosquejo general de la evolución de esta ciencia desde la Edad Antigua, pasando por la Edad Media, el Renacimiento y hasta la Edad Moderna, siempre bajo la óptica de sus principales científicos, desarrolladores y divulgadores. Así es que comenzamos. La astronomía surge desde que la humanidad dejó de ser nómada y empezó a convertirse en sedentaria. Luego de formar civilizaciones o comunidades, empezó su interés por los astros. Desde tiempos inmemoriales se ha visto interesado por ellos y estos le han enseñado ciclos que utilizaron como herramientas para determinar los periodos de abundancia para la caza, para la recolección, para la agricultura, o de aquellos como el invierno, en que se requería de una preparación para sobrevivir a cambios climáticos adversos. Sin duda, la civilización más antigua que se conoce hasta hoy es la civilización sumeria. Comenzó aproximadamente unos 5.000 años y por lo tanto la astronomía sumeria se considera la más antigua. Se sabe que ellos ya miraban las estrellas y planetas para orientarse y para ubicar a los dioses que constituían su destino. Así pues, la astronomía sumeria estaba muy emparentada con la astrología. Fueron descubridores de Venus, de Mercurio, de Marte, Júpiter y Saturno, todos ellos visibles a simple vista. Para ellos la Tierra flotaba sobre Namú, una especie de mar gigante de origen desconocido. De Namú nacían los cielos, los peces, animales y los humanos. Toda su forma de ver e interpretar los cielos y la astronomía se apegaba siempre a la religión, a la astrología y a la acción de sus dioses. Identificaron un calendario solar con 2 estaciones, invierno y verano, con 12 meses en un calendario lunar. La astronomía sumeria cimentó las bases de la astronomía de civilizaciones posteriores como la griega, la hindú, el imperio bizantino, los sirios, así como la astronomía medieval musulmana y europea. La astronomía china, considerada más antigua que inclusive la europea, los chinos consideraban que la estructura del universo era como una fruta que colgaba de lo que se conoce en Occidente como la estrella polar. Describieron 284 constelaciones distribuidas en 28 templos que ocupaban todo el firmamento. Los principales registros astronómicos de China son de más o menos el año 3000 antes de nuestra era y sabemos por la existencia de una tumba datada aproximadamente 4000 años antes de Cristo que ya la astrología se usaba en aquella época. A diferencia de civilizaciones occidentales que usaban el orto helíaco, que es la primera aparición de una estrella por el horizonte después de un periodo de invisibilidad, los chinos usaban las estrellas circumpolares, estrellas que vistas de cualquier lugar en concreto de la Tierra nunca se ponen en el horizonte y esto les servía como punto de referencia en el cielo. En el 2357 a.C., habían ya desarrollado uno de los primeros calendarios solares de las que se tiene noticia. Del 2137 a.C. data el primer registro de eclipse solar. Por lo tanto, los chinos eran los más perseverantes y precisos de todo el mundo al observar fenómenos astronómicos. Pero sin duda, el desarrollo más importante de la astronomía se da en la antigua Grecia, con personajes como tales de Mileto y Pitágoras. Aristarco de Samos, quien fue de las primeras personas en proponer el modelo heliocéntrico del universo, en donde el Sol está en el centro y todo lo demás gira en torno a él. Sin embargo, en aquel tiempo no se llegaba más allá que el sistema solar. Las estrellas las consideraban fijas en lo que conocían como la bóveda celeste. Hiparco de Nicea divide al día en 24 horas. Además, descubrió la apreciación de los equinoccios y el primer catálogo astronómico con 850 estrellas. Eratóstenes de Cirene fue el primero en medir la circunferencia de la Tierra,
así como su eje de inclinación. Claudio Ptolomeo, quien escribió el Tratado de Almagesto, contiene el catálogo emitido por Hiparco, pero con la gran diferencia de que Ptolomeo propone un modelo geocéntrico donde la Tierra es el centro de todo el universo. Esta idea se masificó casi en toda la Edad Media, dado que al observar las estrellas se veía que éstas giraban alrededor de la Tierra y que se podían medir inclusive ciclos perfectos de eventos astronómicos. Ahora pasamos con Hipatia de Alejandría, una mujer filósofa y maestra neoplatónica griega, con un carácter singular al pensamiento y a la enseñanza de su época, la época antigua donde la mujer no participaba en este tipo de actividades. Su fidelidad al paganismo en el momento de auge del catolicismo teodosiano como nueva religión del Estado romano y su muerte en manos de los cristianos le han conferido una gran fama. La figura de Hipatia se ha convertido en un verdadero mito desde la época de la Ilustración. Se le presenta como una mártir de la ciencia y un símbolo del fin del pensamiento clásico ante el avance del cristianismo. Su labor investigadora se vio reflejada en numerosos manuscritos, como los comentarios de la aritmética de Diofanto. Diofanto, matemático griego que vivió a lo largo del siglo III y fue considerado el padre del álgebra y la aritmética, cuyos trabajos se centraron en ecuaciones algebraicas y la teoría de los números. Desafortunadamente, muchas de las aportaciones de Hipatia se perdieron en marzo del 415. Y sin embargo, Hipatia de Alejandría, desgraciadamente, fue brutalmente asesinada. En nuestro paso por América, durante la época precolombina, se desarrolló un estudio astronómico bastante extenso. Algunas observaciones mayas son bien conocidas, como el eclipse lunar del 15 de febrero del 3379 a.C. Los mayas tenían su propio calendario solar y conocían la periodicidad de los eclipses. Inscribieron en monumentos de piedra fórmulas para predecir eclipses solares y la salida helíaca de Venus. Hicieron cálculos exactos de los periodos sinódicos de Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. Los mayas realizaron desde el tercer milenio antes de Cristo un estudio astronómico muy polifacético. Los restos arqueológicos muestran que también la cultura teotihuacana tuvo un interés permanente por el simbolismo celeste, como lo muestran sus diseños de estrellas, tanto en murales como en su cerámica. Se considera Teotihuacán una ciudad planeada astronómicamente. Ahora me permito presentarte un video que ejemplifica la forma en que nació y evolucionó la astronomía durante esta etapa de la Edad Antigua. Veamos. En el espacio. Descubrimientos. La astronomía nació en Oriente Próximo. 4 milenios antes de Cristo, los babilonios observaban el cielo desde sus zigurats para registrar la salida y la puesta del sol. También agruparon numerosas estrellas en constelaciones y comprendieron los ciclos del firmamento. Aquellos primeros observadores ya sabían que el Sol, la Luna y los planetas se movían por delante de las estrellas que formaban el telón de fondo. Los planetas o estrellas móviles formaban bucles en su camino por los cielos. El Sol, la Luna y los planetas viajaban por una misma franja celeste que los babilonios denominaron zodíaco. Empezando por Taurus, el toro, el zodíaco contenía 13 constelaciones. 12 de ellas han sobrevivido hasta nuestros días en la astrología, pero aquellas figuras míticas describían unas formas celestes muy reales. Los chinos realizaron observaciones continuas del firmamento durante más tiempo que ningún otro pueblo. Hace 4000 años empezaron a registrar meticulosamente todos los movimientos celestes. Crearon un calendario muy preciso y mapas estelares como este. La franja central es la Vía Láctea. Los eclipses solares fueron registrados por primera vez en China. Y sus astrónomos vieron las manchas solares sin necesidad de ningún instrumento.
Hace milenios, los chinos contemplaron la aurora boreal y fueron los primeros en registrar el paso del cometa Halley, que se acerca a nuestro planeta cada 76 años. Los ideogramas de las tumbas chinas describen los cometas como estrellas escoba a causa de su cola. Los egipcios crearon el calendario que usamos en la actualidad, de 365 días, unos 3000 años antes de Cristo, en la época en la que se construyeron las pirámides. En una tierra desértica, el agua era un bien escaso y preciado, pero los egipcios sabían que con la aparición de la estrella del Kan Mayor, Sirio, llegaría la crecida del Nilo. Podría comenzar el riego de los campos que aseguraría la cosecha. Los egipcios, expertos en los ciclos celestes, creían que todo era controlado por dioses y rendían homenaje al dios del sol, Ra. Esa idea persistió hasta el año 500 a.C. Entonces llegaron los griegos. Aristarco de Samos afirmó que la luna solo brillaba a causa de la luz solar que reflejaba. Tenía toda la razón, pero su otra gran idea, la de que la Tierra giraba alrededor del Sol, era demasiado adelantada para su época. Entonces se creía que el Sol, la Luna y demás cuerpos celestes estaban dentro de unas esferas de cristal que giraban alrededor de la Tierra. Esta errónea noción de Aristóteles se mantuvo viva durante 17 siglos. Otro griego, Hiparco, compiló el primer catálogo de estrellas del mundo occidental. En él comparaba el brillo de los astros. Mientras, en el norte de África, el griego Erastótenes había oído hablar de un pozo que había en la actual Asuán, en el cual, al mediodía del solsticio de verano, no había sombra, pues el sol quedaba justamente sobre él. Sin embargo, más al norte, en Alejandría, Erastótenes observó que a mediodía del solsticio de verano, una columna daba una sombra de 7 grados. Basándose en esta discrepancia, el astrónomo y matemático demostró que la Tierra era esférica y con unas sencillas leyes geométricas obtuvo la longitud de su circunferencia, 40.000 kilómetros. La conclusión de Erastótenes era correcta, no así la de Ptolomeo. A Ptolomeo le preocupaban las aparentes inversiones de sentido en el movimiento de los planetas y decidió explicar esto con epiciclos, afirmando que los planetas bailaban trazando círculos mientras orbitaban la Tierra. Sin embargo, tal era la reputación de Ptolomeo que su error sobrevivió a la caída de Grecia cuando la astronomía entró en la Edad de las Tinieblas. En Centroamérica, los astrónomos mayas, arquitectos de las pirámides escalonadas, habían creado un calendario de 584 días. Estaba basado en el ciclo del planeta Venus, al que consideraban un dios. Pues bien, cuando hablamos de la Edad Media, hablamos de un periodo histórico que abarca desde el siglo V hasta el siglo XV. 10 siglos de historia que comienzan con la caída del Imperio Romano de Occidente. En el año 476 después de Cristo hasta el 1492 con el descubrimiento del continente americano. La Edad Media en particular para la astronomía, pero en general para todas las ciencias, fue un retroceso en el conocimiento. El emperador Teodosio instituyó que cualquier pensamiento fuera de las creencias cristianas debía de haber sido reprimido con serias penalidades y descalificaciones para quien intentara imponer otras formas de pensamiento. Poco a poco se fue olvidando y dejando de lado todo el tema de la investigación de la naturaleza del universo y quedando al olvido por varios siglos. Y fue hasta el siglo IX y X la astronomía griega se transmitió hacia el este a los sirios, indios y árabes después de la caída del Imperio Romano. Los astrónomos árabes recopilaron nuevos catálogos de estrellas en esos siglos y desarrollaron tablas del movimiento planetario. El astrónomo árabe Asarquiel, máxima figura de la Escuela Astronómica de Toledo en el siglo XI, fue el responsable de las tablas toledanas que influyeron notablemente en Europa. Los astrónomos árabes más importantes fueron al-Batani y al-Sufi. El príncipe tártaro Ulugh Beg
En 1394-1449 mandó construir en Samarcanda un observatorio gigantesco. Alfonso X de Castilla, el Sabio, hizo confeccionar las así llamadas tablas alfonsinas, las cuales son un compendio astronómico de las observaciones del firmamento en la época. Sin embargo, se seguía todavía con el tema de la inmutabilidad, la cual decía que no se podía criticar de ninguna forma de lo establecido. Se definían en aquel tiempo dos mundos: el sublunar, que comprendía entre la Tierra y la Luna, y en donde todo era imperfecto, y el mundo supralunar, que comprendía de la Luna hacia los cuerpos celestes, y en ese mundo todo era perfecto. Todo se mantiene hasta 1543, cuando se da fin de la Edad Media y el comienzo de la Edad Moderna. Después de un milenio oscuro y bastante inculto, Europa volvió su mirada hacia los clásicos, sobre todo de la antigua Grecia. Es el Renacimiento, periodo de transición entre la Edad Media y los inicios de la Edad Moderna. En 1492 se descubrió América y se amplió de gran forma la navegación, lo que empezó a requerir mejores instrumentos navales, así como una mejoría de las técnicas de cartografía terrestres y estelares, lo que significó un importante estímulo tanto para la geografía, la astronomía y las matemáticas. En astronomía, las aportaciones de Nicolás Copérnico supusieron un cambio radical y un nuevo impulso para la ciencia que estaba dormida. Copérnico analizó críticamente la teoría de Ptolomeo de un universo geocéntrico y demostró que los movimientos planetarios se pueden explicar mejor atribuyendo una posición central al Sol más que al de la Tierra. Y ya que hablamos de Nicolás Copérnico, este personaje importantísimo para la astronomía de la época fue un astrónomo polaco del siglo XV y XVI, conocido principalmente por desarrollar la teoría heliocéntrica. Descubrió que la Tierra gira alrededor del Sol y no al revés, como en su época se creía. Descubrió que la Tierra rotaba completamente sobre sí misma cada 24 horas. El Sol se convertía en el centro inmóvil del universo y la Tierra quedaba sometida a dos movimientos: el movimiento de rotación sobre sí misma y el de traslación alrededor del Sol. Dado la trascendencia de su tratado y evitar ir en contra de la inmutabilidad que procedía de la Edad Media, no publicó su libro hasta casi 2 años de su muerte. Copérnico profesaba la idea de la universalidad de las conexiones naturales. El vínculo que une a todos los fenómenos materiales es la cadena de oro de las relaciones de causalidad que pueden ser expresadas por medios de fórmulas matemáticas. Su doctrina sin duda asestó un golpe aplastante a la religión y a la iglesia, a la leyenda de la creación de un mundo por Dios. Echó por tierra la tesis escolástica de lo que, retomando la idea de Aristóteles, oponía los movimientos terrestres a los movimientos celestes. En el año de 1546, Tycho Brahe nace, un astrónomo danés. Planteó un modelo intermedio entre la teoría heliocéntrica de Copérnico y la tradicional teoría geocéntrica de Ptolomeo. Estaba convencido de que el progreso de la astronomía dependía en aquellos momentos de realizar una serie continua y prolongada de observaciones del movimiento de los planetas, el Sol y la Luna. La precisión que alcanzó en dichas observaciones fue notable, con un error inferior en ocasiones al medio minuto de arco, lo cual esto le permitió corregir casi todos los parámetros astronómicos conocidos y determinar la totalidad de las perturbaciones del movimiento lunar. Giordano Bruno, astrónomo y religioso nacido en Nola, Nápoles, parecía destinado a una tranquila carrera de fraile y profesor de teología, pero se le atravesó su medio insaciable de curiosidad. Se las arregló para leer libros del humanista holandés Erasmo, prohibidos por la Iglesia, que le mostraban que no todos los herejes eran ignorantes. También se interesó por la emergente literatura científica de su época, desde los alquimistas hasta la nueva astronomía de Copérnico. De este modo,
fueron germinando en la mente de Giordano Bruno ideas enormemente atrevidas que ponían en cuestión la doctrina filosófica y teológica oficial de la Iglesia. Bruno rechazaba como Copérnico que la Tierra fuera el centro del cosmos. No solo eso, llegó a sostener que vivimos en un universo infinito, repleto de mundos donde seres semejantes a nosotros podrían rendir culto a su propio Dios. Sin duda, con estos pensamientos, desgraciadamente fue quemado vivo el 17 de febrero de 1600 en manos de la Iglesia cristiana. En 1564 nace un hito de la astronomía sin duda. Galileo Galilei, originario de Pisa, Italia, fue sin duda un pionero en el método científico experimental. El apoyo de la teoría heliocéntrica por parte de Galileo le supuso un verdadero problema con la Iglesia Católica Romana. En 1633, la Inquisición lo acusó de hereje y lo obligó a retractarse públicamente por su apoyo a Copérnico. Fue condenado a cadena perpetua, pero dada su avanzada edad, vivió sus últimos días bajo arresto domiciliario en su villa de las afueras de Florencia. La originalidad de Galileo como científico reside en su método de análisis. Primero, reduce el problema a un simple conjunto de relaciones basadas en experiencias de cada día, lógica y sentido común, y luego las analiza y las resuelve con formulaciones matemáticas simples. Los métodos con que él aplica esta técnica en el análisis del movimiento abrieron el camino a lo que hoy es la matemática moderna y a la física experimental. Isaac Newton usó una de sus formulaciones matemáticas de Galileo, la ley de la inercia, para fundamentar su primera ley del movimiento. Galileo murió en 1642, precisamente el año donde nace el gran Isaac Newton. Otro grande de la astronomía, Johannes Kepler, nacido en Wilderstadt, Alemania, en su primera etapa en la obra de Kepler desarrollada durante sus años en Graz, se centró en los problemas relacionados con las órbitas planetarias, así como en las velocidades variables con lo que los planetas las recorren, para lo que partió de la antigua concepción de la escuela de Pitágoras, según la cual el mundo se rige en base a una armonía preestablecida. Calculó la órbita de Marte, pero el trabajo sin duda más importante de Kepler fue la revisión de los esquemas cosmológicos conocidos a partir de la gran cantidad de observaciones acumuladas por Brahe, en especial a las relativas a Marte, labor que desembocó en la publicación en 1609 de la Astronomía Nova, Nueva Astronomía, obra que contenía las dos primeras leyes llamadas Kepler, relativas a la elipticidad de las órbitas y a la igualdad de las áreas barridas en tiempos iguales por los radios vectores que unen los planetas con el Sol. Ahora entraremos a la Edad Moderna, la cual se comprende en el periodo que abarca del siglo XV al siglo XVIII de la historia universal, en el cual se conformaron los valores de la modernidad. Supuso transformaciones paulatinas del orden tradicional a un orden moderno. Johannes Hevelius, astrónomo polaco, llevó a cabo numerosas observaciones lunares, planetarias y solares. Descubrió 4 cometas. En 1644 observó las fases de Mercurio. También confirmó la variabilidad de la estrella Mira Ceti. Publicó sus observaciones solares y en 1647, en Selenografía, hizo un mapa de la Luna. En 1668, cometografía, y también en 1679, Machine Coelestis. Hevelius utilizó las manchas solares para determinar la rotación solar. Acuñó el nombre de fácula para las regiones brillantes alrededor de las manchas. Sus observaciones solares cubrieron el tiempo entre 1642 a 1679 y fueron de mucha importancia para definir el comportamiento de los ciclos solares. En 1690, Giovanni Cassini, astrónomo y geodesta italiano naturalizado francés, fue el primero en descubrir la rotación diferencial de Júpiter, que, como quizás saben, su atmósfera no rota a la misma velocidad. Las regiones ecuatoriales lo hacen más lentamente que las polares. En 1659 presentó un modelo del sistema solar que estaba en concordancia con lo planteado por Copérnico.
En 1661, inspirado por el trabajo de Kepler, desarrolló un método para cartografiar las fases de eclipses solares. Un año después, publicó estas tablas. En 1629 nace Christian Huygens en el seno de una importante familia neerlandesa. Astrónomo, físico y matemático, realizó importantes descubrimientos en el campo de la astronomía, gracias a la invención de una nueva lente ocular para el telescopio. Estudió la nebulosa de Orión, conocida también como M42, descubriendo que en su interior existían estrellas diminutas. En 1658 diseñó un micrómetro para medir pequeñas distancias angulares, con el cual pudo determinar el tamaño aparente de los planetas y la separación de los satélites planetarios. Pero ahora, sin duda, Isaac Newton es el personaje de la historia de la astronomía, física y matemáticas más importante de nuestra historia. Dentro de sus principales aportaciones tenemos las 3 leyes de la dinámica del movimiento, conocidas como leyes de Newton, la ley de la gravitación universal, el desarrollo del cálculo diferencial e integral, adelantos en el mundo de la óptica, fue el primer constructor del telescopio reflector, estableció la ley de la convección térmica e hizo grandes aportaciones a las propiedades del sonido. Sin duda, su principal aportación en la astronomía fue su obra Philosophie et Principia Mathematica, publicada en 1687. Las aportaciones de Isaac Newton, como ya lo hemos comentado, fueron múltiples. Newton se basó en ideas de Galileo, de Descartes, y construyó así no solo los principios de la dinámica, sino de la física clásica en general. Lo hizo en 1687 en su libro Philosophia Naturalis Principia Mathematica. Las leyes enunciadas por Newton y consideradas como las más importantes de la mecánica clásica son 3: la ley de la inercia, la relación entre fuerza y aceleración y la ley de acción y reacción. Newton planteó que todos los movimientos se atienden a estas 3 leyes principales, formuladas en términos matemáticos. Estas leyes permanecieron indelebles hasta principios del siglo XX. Y ahora hablemos de Robert Hooke, astrónomo inglés, genio cuyo gran error fue enfrentarse al extraordinario Isaac Newton. Sugirió que la fuerza de la gravedad se podría determinar mediante el movimiento de un péndulo e intentó demostrar la trayectoria elíptica que la Tierra describe alrededor del Sol. Tuvieron que pasar más de 3 siglos después de su muerte para que los historiadores hicieran justicia a este genio polifacético, al que ya empezaban a llamar Leonardo da Vinci inglés. En 1665 publicó su obra Micrografía, en la que describió en detalle la estructura de diversos insectos, fósiles y plantas, partiendo de una serie de observaciones microscópicas. Formado en la Universidad de Oxford, Robert Hooke colaboró en el seno de esta institución con el químico británico Robert Boyle en la construcción de una bomba de aire en el año de 1665. Gracias a sus observaciones realizadas con telescopios de su creación, Hooke descubrió la primera estrella binaria, Gamma Arietis, detectó el giro sobre sí mismo del planeta Júpiter e hizo la primera descripción conocida del planeta Urano. Sus observaciones de cometas le llevaron a formular sus ideas sobre gravitación. Robert Hooke descubrió la quinta estrella del trapecio en la constelación de Orión. El gran enfrentamiento entre él y Newton se produjo cuando en el 1686 Newton publicó el primer volumen de su Principia Mathematica y Hooke afirmó que había sido él quien le había dado la noción que le llevó a la ley de la gravitación universal. Edmund Halley, astrónomo matemático, físico inglés, muy conocido por el cálculo de la órbita del cometa Halley, que inclusive lleva su nombre, fue el primer promotor que con su entrañable amigo Isaac Newton se animó a hacerle frente a los gastos para la publicación en 1687 de Principia Mathematica. Su acertada predicción del regreso de un cometa en 1758, hoy conocido como cometa Halley, refrendó su teoría de que los cometas son miembros de nuestro sistema solar.
Falleció el 14 de enero de 1742. Charles Messier, astrónomo francés, creador del catálogo del cazacometas, cuya cuenta la leyenda, perdón, que Messier, gran aficionado a la caza de cometas, inauguró su catálogo con M1, la nebulosa del Cangrejo, la noche del 28 de agosto de 1758, cuando buscaba en el cielo el cometa 1P Halley, en su primera visita predicha por el astrónomo inglés del cual ya hemos hablado. Messier no descubrió todos los objetos de su catálogo, ya que fueron observados también por gente como Pierre Méchain y años antes por otros astrónomos como Edmond Halley. El primer verdadero descubrimiento de Messier fue el cúmulo globular M3 en Cannes. Curiosamente, Messier es más famoso, perdón, por su catálogo de objetos estelares que por los cometas que describió. El catálogo de Messier consta de 40 galaxias, 28 cúmulos globulares, 27 cúmulos abiertos, 7 nebulosas, un remanente de supernova, una nube estelar, asterismos de 4 estrellas, una binaria óptica, en total 110 objetos que hasta el momento este catálogo es muy utilizado para los aficionados astrónomos hasta nuestros días. Joseph Louis Lagrange, físico matemático, astrónomo francés de principios de 1760, era ya un matemático muy respetado y encumbrado en Europa. Su trabajo sobre el equilibrio lunar, donde razonaba la causa de que la luna siempre mostrara la misma cara, le supuso la concesión en 1764 de un premio por la Academia de Ciencias de París. En 1795 se le concedió una cátedra en la recién fundada École Normale, que ocupó tan solo durante 4 meses. 2 años más tarde, tras la creación de la École Polytechnique, Lagrange fue nombrado profesor y quienes asistieron a sus clases las describieron como perfectas en forma y contenido. Sus enseñanzas sobre cálculo diferencial forman la base de sus obras Teoría de las funciones analíticas y Resolución de ecuaciones numéricas. Ahora pasemos a hablar de William Herschel, astrónomo germano británico. En 1782, Jorge III de Inglaterra lo nombró astrónomo real y se trasladó entonces a Darchet, cerca del castillo de Windsor. En 1786 se instalaría definitivamente en Slough. A diferencia de sus contemporáneos y gracias a la calidad de sus telescopios, Herschel concentró sus observaciones en los cuerpos celestes más distantes. Catalogó 2000 nuevas nebulosas, 800 estrellas dobles, 2 satélites de Urano, Titania y Oberón, 2 de Saturno, Mimas y Encelado, y los cometas en los años 1807 y 1811. Estudió las estrellas dobles y le corresponde la determinación de que éstas no son ni son debidas a la duplicidad, sino más bien a un vínculo físico entre las estrellas. También son destacables sus aportaciones teóricas sobre la estructura del universo y sobre su evolución. Defensor de la composición estelar de las nebulosas, fue el primero en discernir la estructura de nuestra galaxia, la Vía Láctea. Pierre-Simon Laplace, astrónomo francés, resumió en un cuerpo de doctrina los trabajos separados de Newton, de Halley, de Clairaut, de D'Alembert y Euler acerca de la gravitación universal. Y concibió que el sistema planetario, la teoría que lleva su nombre. En 1799 y en 1825, su gran obra, Traité de mécanique céleste, donde se ofreció una solución al problema mecánico que presenta el sistema solar. Sus trabajos sobre física, especialmente los estudios sobre fenómenos capilares y el electromagnetismo, le permitieron el descubrimiento de las leyes que llevan su nombre. Se interesó también por la teoría de la probabilidad y por la teoría de las funciones potenciales, demostrando que algunas de ellas eran soluciones de ecuaciones diferenciales. Veamos a través del siguiente video ahora un compendio de los avances durante la Edad Media
el Renacimiento y la Edad Moderna. Con Nicolás Copérnico llegó la luz. Él resucitó la teoría de que los planetas, incluida la Tierra, orbitaban el Sol. Pero la Iglesia se aferraba al geocentrismo y las ideas de Copérnico, un clérigo polaco, no se publicaron hasta 1543 después de su muerte. En 1577, el astrónomo danés Tycho Brahe demostró que este cometa estaba más lejos de nuestro planeta que la Luna. Brahe había perdido parte de la nariz en un duelo, por lo que llevaba una prótesis de oro. Pero eso no confundió su olfato ni eclipsó la brillantez de su carrera. Sus precisas observaciones establecieron las bases del movimiento de los planetas alrededor del astro rey. Su colaborador, el alemán Johannes Kepler, definió las 3 leyes del movimiento de los planetas. La primera ley dice que los planetas se mueven en torno al Sol formando elipses, no círculos. La segunda, que su velocidad es variable. Los planetas se mueven a mayor velocidad en la parte de su órbita más cercana al Sol. La tercera ley dice que la velocidad de los planetas es menor cuanto mayor sea el radio medio de su órbita. Esta ley permite a Kepler explicar los bucles que parecen formar los planetas exteriores, como ocurre aquí, cuando la Tierra adelanta a Marte en su órbita. Pisa fue el hogar del gran matemático y astrónomo italiano Galileo Galilei. En 1608, Galileo utilizó el telescopio, una invención holandesa que aumentaba menos que los prismáticos actuales para observar el cielo. Y con él descubrió varias lunas de Júpiter y los cráteres de la Luna. Galileo estudió las fases de Venus e irritó a la Iglesia con su teoría heliocéntrica. A finales de ese mismo siglo, el inglés Isaac Newton descompuso la luz solar en los colores del arco iris, dejando ver su espectro. También desarrolló el telescopio reflectante, en el que se usaban espejos en lugar de lentes para captar y centrar la luz. Y descubrió las leyes de la gravitación universal, una fuerza de atracción que ejercen todos los cuerpos y que explica las leyes de Kepler. Con esto nació la astronomía moderna. En 1781, William Herschel descubrió el planeta Urano. Y ayudado por un telescopio construido por él mismo, dibujó el primer mapa de la Vía Láctea. Herschel dedujo que lo que se veía en el cielo era la cara lateral de una galaxia en forma de disco. Pero no fue hasta mediado del siglo XIX cuando Lord Rosse reveló la estructura espiral de ciertas galaxias. Él hizo este boceto de la galaxia del Remolino en el castillo que poseía en la isla de Irlanda, donde tenía el que fue el mayor telescopio de la Tierra durante medio siglo. Pues muy bien, con esto terminamos la parte 1 de Historia de la Astronomía. Espero que hayan disfrutado la charla y nos vemos en la parte 2. Muchas gracias.